Y ahora tiene la palabra Alfredo Izquierdo, que va a presentar los instrumentos para la internacionalización y negociaciones con stakeholders en Italia. Sí, después. ¿Estás por aquí luego? Muy buenos días de nuevo a todos. Yo querría empezar explicando 3 historias, de las cuales vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Está demasiado cerca, ¿no? Vale. Decía de sacar algunas conclusiones y algunas enseñanzas. La primera la vamos a titular El investigador. Se trata de una empresa española que nos llama porque tiene un plan de negocio en Italia para expandirse, tiene un plan para expandirse en Italia. Esta empresa se dedica a los recursos humanos, una consultoría de recursos humanos de una cierta envergadura en España, y su modelo de negocio contemplaba la adquisición de una empresa italiana de su mismo sector, evidentemente quizá más pequeña, pero era importante iniciar de esta manera en Italia. Bien, nos llaman y nos piden que individualicemos pues ya un listado con empresas que podrían ser compradas. Después de diferentes trabajos, llegamos a un listado de 150 empresas italianas que pueden ser susceptibles de ser compradas por nuestro cliente. De estas 150 empresas, ¿cuántas nos respondieron? 10. Primera lección: si estamos tratando de contactar con un socio italiano y no muestra interés, es que no lo hay. No insistamos, no perdamos tiempo, buscamos alternativas. Bien, sigamos adelante. De todos modos tenemos 10, es algo positivo, y inicia el proceso donde ya se informa de quién es el posible comprador, de sus características y ver si realmente pues, ese interés puede ser tangible. Bien, una vez se ha contactado con esas 10, de esas 10, ¿cuántas han tenido interés? 2. Muchas veces, aunque se muestre el interés, no quiere decir que lo haya. Nosotros siempre tenemos que no perder de vista nuestro plan B cuando iniciamos y no perder de vista todas nuestras alternativas hasta el final. Bien, de esas 2, la empresa decidió pues, quedarse con una. Empezamos las negociaciones con una, empieza todo el procedimiento de due diligence, se conocen los propietarios de las empresas, el escenario de la negociación es muy amistoso, incluso la empresa italiana visita las instalaciones de la empresa española, llegamos a las negociaciones del contrato donde se llega a un acuerdo en los términos básicos, en el precio, en la transición, en el modelo de pago. Y se queda un día para firmar el contrato en Italia. Nuestro despacho pues, va a acompañar a nuestros clientes, los recogen en el aeropuerto, los acompañamos a las instalaciones de la empresa, nos sentamos en la sala y entran los propietarios y nos dicen que no hay acuerdo, que no van a firmar el acuerdo. Claro, imaginaros las caras de sorpresa de todos. Les preguntamos por qué. No era un motivo de precio, el precio ya se había aumentado 2 veces durante las negociaciones, así lo reconocieron. No era un problema de precio, era simplemente que no querían vender. ¿Cuál es la lección de aquí? Y por eso se llama el investigador esta historia. El emprendedor italiano es muy curioso. Puede mostrar interés, pero no necesariamente en la operación que nosotros queremos llevar a buen fin. Puede ser que haya otros intereses, como puede ser en este caso el
tratar de conocer su competencia, el conocer el mercado y, sobre todo, la mentalidad posibilista, no cerrarse una puerta. ¿Por qué no? A lo mejor no hay un interés, pero bueno, yo sigo adelante y a ver hasta dónde va. Bien, la segunda historia la voy a titular Las apariencias. Esto es una empresa de retail que necesita un local, un punto de venta, en una ciudad importante, en una calle importante, un local de una cierta envergadura. Inician primero los contactos con las inmobiliarias y aquí querría hacer un poco una explicación de cómo es la comunicación escrita en Italia. La comunicación escrita es distinta de la comunicación oral. Es mucho más retórica y si queremos darle vueltas a un correo electrónico, no es una muestra de pérdida de tiempo, es una muestra de respeto por la otra persona. Le estoy dedicando un tiempo mientras le escribo y, además, muestro interés en lo que le estoy diciendo. Siempre, siempre las comunicaciones escritas deben estar con el usted, nunca del tú, siempre con el usted. Y si conocéis el título profesional de esa persona, hay que nombrarlo. Si es un ingeniero, un abogado, es todo mucho más formal. Bien, digamos que esta empresa pues, le fue bien con las comunicaciones escritas, contactó varias inmobiliarias que eran pues, adecuadas para lo que estaban buscando y acto seguido, después de unos días, llegaron a reuniones presenciales. En esas reuniones presenciales, y aquí me gustaría también explicar un poco los protocolos, es verdad que somos latinos, que somos muy parecidos, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Aunque ya haya confianza, nunca en un primer encuentro hay besos, ni de hombre a mujer, ni de mujer a mujer, de hombre a hombre ellos sí, pero nosotros no, entonces no hay. Tiene que haber un mínimo de distancia. Recuerdo una anécdota, una vez un cliente, fue culpa mía por no avisarlo, porque además ya lo conocía, y se presentó en una de estas reuniones y es verdad que habían hablado mucho por teléfono y se conocían, pero no era la primera vez que se veían. Y le dio la mano y le dio unas palmaditas en la cara. Entonces, ya aquí también es duro, pues en Italia mucho más, ¿no? Claro, ahora pensáis, ¿a quién se le ocurre? Pero pensad cuando sois extranjeros, estáis en otro país, queréis ganaros la confianza de esa persona, te puede llegar a salir natural. Por eso hay que controlar antes y saber cuáles son los protocolos. Y de ahí el error mío, pues de no habérselo dicho antes. En fin. Hay que respetar siempre la jerarquía, es decir, la jerarquía y, ¿cómo diría? La jerarquía y la comunicación, y la equivalencia de comunicación. Primero, si yo digo que van a ir 4 personas a una reunión, van esas 4 personas, no pueden ir ni 1, ni 2, ni 5. A las reuniones se llega puntual, no es cierto que los italianos son impuntuales, sobre todo en el norte. En el sur puede ser otra cosa, pero desde luego en el norte nadie llega tarde. ¿Me equivoco? No llega la gente tarde a las reuniones. Y decía, sobre todo, tratar de mantener la equivalencia, es decir, si va el propietario, debería de ir el propietario, si va el director general, etc. Si tenemos que romper el hielo o si ellos quieren romper el hielo, pueden haber 3 cuestiones que nos van a caer, 3 preguntas de examen que nos van a caer. Política, comida y deportes, más bien fútbol. Sobre la política es normal que ellos puedan hablar mal de la ideología que no profesan, lo cual no nos permite a nosotros hacer lo mismo. Ellos sí pueden criticar eso, pero un extranjero no. La comida, bueno, la comida, pues la suya a lo mejor y la nuestra no, ya está, no discutamos.
Y el deporte, el fútbol, bueno, pues antes era mucho más, hace unos 10 años éramos mucho más graciosos. Después del 2008, 2010, pues ya no somos tan graciosos, entonces las cosas del fútbol pues tratemos tampoco que no vayan en el sentido de las selecciones nacionales, si puede ser. Aunque en estos momentos no hablan de fútbol, eso también es verdad. Bien. Llegamos a la fase final. En la fase final, esto sí es muy importante, las empresas italianas siempre van a tener sus abogados. En España estamos acostumbrados a veces a tener nuestros departamentos internos o alguna persona que tiene ciertos conocimientos y nos sorprende que ellos en un momento dado suelten la negociación porque más o menos casi todo está cerrado y lo dejan en manos de los abogados. Eso puede pasar incluso en una firma final de un acuerdo. Nosotros deberíamos llevar nuestros abogados. No es solo aunque se llame apariencias aquí este episodio, no es solo una cuestión de apariencia. El abogado en Italia tiene más poder sobre la empresa del que lo tiene el abogado español sobre la empresa española. Eso significa que en ocasiones yo he visto que es el abogado el que dice que no hay acuerdo por cualquier motivo y el empresario dice, sí, yo lo haría, pero mi abogado me está diciendo que no lo haga. Entonces, es importante en esas reuniones, si yo llevo a mi abogado, consigo que entre abogados la conversación se limite solo al plano jurídico. Y la otra conversación, el fondo, que pueda haber un cambio de precio, un cambio de modalidad, etcétera, etcétera, pues queda entre los empresarios. Bien, la última de las historias que os quería comentar la llamaría Rectificares de Sabios. Es una empresa pues que además me gusta explicar esa historia porque tengo mucho cariño porque fue uno de nuestros primeros clientes. Estamos hablando del año 2010. Es una empresa que vende fertilizantes agrícolas y ya vendía en Italia desde el año 2002, llevaba 8 años. Tenía una persona que era la que le facilitaba las ventas en Italia. Solo tenía ese camino de su estrategia internacional, no había ningún tipo de estrategia de internacionalización ahí, conoció a esa persona, era un ingeniero agrónomo y le facilitaba las ventas por todo el territorio. Bien, principalmente el área norte. Esta persona en un momento dado yo creo que ve el poder que tiene de negociación y dice, bueno, le dice a nuestro cliente, me tienes que pagar esta cifra mensual fija porque yo te estoy dando un montón de trabajo. Hombre, pero si ya estás cobrando la comisión. No, pero es que aparte de la comisión estoy pues promocionando tu marca, bueno, en fin, hago una serie de cosas accesorias más allá de la venta. La cifra que solicitó era una cifra pues para nuestro cliente fuera de lo aceptable. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que esta persona lo demandó. Entonces cuando nos llamó, mira, me ha demandado, bueno, pues nos dice el cliente, bueno, pero no pasa nada porque no tengo ningún contrato escrito. Bueno, primer error. Si tú no tienes un contrato escrito con un agente, no quiere decir que ello no exista. De hecho, lo que dice la ley italiana es que tiene que haber prueba escrita. Es algo distinto. Es decir, un correo electrónico, un fax, donde se pacta un pago, donde se envía una factura, eso ya es la prueba de que existe un consenso para que haya una relación de agencia. Bien. Después de que damos esta agradable noticia a nuestro cliente y de que va a haber que negociar una salida, esta persona pide 30.000 euros de concepto de indemnización, mientras que la empresa española le ofrece 18.000. Al no llegar, después de un tira y afloja, al no llegar a ese acuerdo, pues van al tribunal. Y en el tribunal, al ser una cuestión de agencia, pues normalmente va al Tribunal del Trabajo. Y el Tribunal del Trabajo, por analogía, aplica pues aquellos procesos que están establecidos en el trabajo. Y en este caso es la obligación de tratar que las partes concilien. Entonces llegas allí a la vista y el juez te dice, oiga, salgan de la sala y traten de ponerse de acuerdo. Bien, salimos de la sala
Tratamos de ponernos de acuerdo, estamos una horita y media. Adivinad por qué cifra se llegó a un acuerdo. 18.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta jugada para que esa persona solo tuviese 18.000 euros y había pedido 30.000. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la primera conclusión es que en Italia las empresas, las personas físicas, no tienen miedo a ir a un litigio. Por tanto, sepamos eso para preverlo antes. Tengamos contratos, tengamos formas de acuerdos establecidas pensando en qué pasará cuando las cosas vayan mal, como cualquier acuerdo. ¿Vale? Decía que rectificar es de sabios porque admiro a ese cliente porque no se rindió y dijo, bueno, pues ahora voy, por un lado, como no me ha funcionado esto de la gente, pues voy a buscar una distribuidora. Consiguió una distribuidora, llegó a un acuerdo con una distribuidora. Cuando negociéis con distribuidoras, tened en cuenta una cosa muy importante también en Italia. Todo lo que os explico es real, ¿eh? Una cosa muy importante en Italia, la cláusula de salida. Es normal, una distribuidora sabe que a lo mejor nosotros llegamos a un acuerdo con ella por 5 años y sabe que si nos va bien o mientras tanto vamos a conocer el mercado, vamos a conocer los operadores, vamos a conocer la competencia y a lo mejor después de los 5 años nos vamos de la distribuidora y comenzamos a comercializar nosotros solos. Eso la distribuidora lo sabe. Y como lo sabe, el contrato normalmente es, pues bueno, no es específico en la salida. Claro que tengo la razón. Si yo me voy del contrato de distribución, tengo todo el derecho del mundo a irme. Pero yo siempre digo que es mejor si tener razón o vivir bien. Yo creo que en este caso es mejor vivir bien. Entonces, para vivir bien, lo que tengo que hacer es una cláusula que detalle la salida. Es decir, que especifique que yo en cualquier momento, o al menos cuando lleguen esos 5 años, me puedo ir y la otra parte no tiene nada que reclamar. Ahí es donde hay que usar incluso la retórica jurídica, decir, pues si me voy con otro cliente, tú no puedes decir nada. Si has cumplido o me has desarrollado el mercado un 15%, no puedes decir nada. En fin, buscar al menos, aunque sea de manera muy básica, eso. Porque esos son los argumentos que después la distribuidora, insisto, son casos reales, se va al juez y le dice, es que esta restricción, aunque sea final de una indemnización, porque yo le he abierto el mercado en Italia. Entonces, tened cuidado con esas cosas. Y una cosa muy importante, segmento. Una parte se la dio a esta distribuidora y la otra parte se la dio, creó una red de agentes a través de la contratación de un empleado. Un empleado que tiene como misión principal crear esa red de agentes y controlarla y darle formación. Y aquí es importante también cuando negociéis con empleados. Pensad que en España probablemente incluso sois conocidos, pero ellos os ven como alguien que llega nuevo y no están seguros si realmente vuestro proyecto es sólido en Italia. Tenéis que hacer ese esfuerzo por comunicar eso, por comunicar que realmente vuestra intención de estar en el mercado italiano es seria y es continuada, entre otras cosas porque Italia no tiene nuestros niveles de paro, por lo tanto no hay el mismo turnover a nivel empresarial, por tanto es más difícil encontrar recursos, así que cuando los encontramos es bueno pues crear esa confianza. ¿Vale? Bien, pasaríamos a la segunda parte de mi intervención. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos con retraso un poco, ¿verdad? Para el café. Bueno, trato de ser lo más breve posible. Hablaremos de... Esto lo pasa así, ¿no? Sí. Hablaremos de instrumentos de internacionalización. Lo que vamos a ver ahora, de imaginar que estamos hablando de vehículos. Es un vehículo que, según el que coja, me puede llevar a un sitio o a otro. Por ejemplo, en el primero, pues una de las llamadas más comunes que tenemos en el despacho, yo creo que cae 3 o 4 veces al mes, es que nos llama una empresa española y nos dice, Alfredo, es que necesito crear una empresa en Italia. Bueno, ¿pero para qué?
No, es que necesito contratar una persona en Italia. Bueno, ¿para qué? A lo mejor ya me estoy metiendo mucho, pero para eso a lo mejor no es necesario crear un establecimiento permanente en Italia. Por tanto, la primera premisa, muy importante, lo primero es tener un plan de negocio específico para Italia. Lo que hayáis hecho en España sirve porque tenéis un know-how, tenéis una experiencia, pero tenéis que crearlo específico para Italia. Que después es idéntico, da igual, pero al menos reflexionemos y pensemos que vamos a ir a un sitio distinto. Y entonces llegamos a esta figura, la oficina de representación o ufficio de representanza. ¿Qué es? Es un ente, no tiene personalidad jurídica, pero el valor añadido más importante que nos puede dar es que a través de esa figura puedo contratar personal. Lo que nos dice la regulación es que esa figura solo sirve para promocionar, para promover nuestros productos y servicios en territorio italiano, pero no impide que yo tenga empleados o incluso una microestructura o incluso una oficina que me sirve precisamente para eso, para promocionar e incluso puedo vender en realidad, porque si, por ejemplo, estoy vendiendo productos a distancia con una operación intracomunitaria, yo lo que estoy haciendo es esa estructura me está promoviendo mi producto y yo luego lo vendo, ¿de acuerdo? Es importante, no obstante, tener en cuenta una cosa, tiene un riesgo. Si esta estructura es realmente la que está haciendo que el beneficio exista, entonces estamos cayendo, el riesgo es caer en un establecimiento permanente no declarado. O sea, tiene que ser claro que es accesorio completamente esta figura. No podremos realizar contratos con esta figura y no podremos emitir facturas, porque evidentemente no es un sujeto jurídico en Italia, pero sí nos va a venir muy bien a nivel comercial. Porque si estoy empezando, sobre todo en el mercado, y visto que es una figura transitoria, que la puedo usar pues, un par de años, 3 años, hay quien todavía la tiene 10 años después, porque no quiere llegar a más, da una imagen comercial buena, porque da una imagen de estabilidad, de que yo voy a estar en el mercado italiano por mucho tiempo. ¿Vale? Aquí. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Para qué sirve? El valor comercial se usa a veces para prospecciones de mercado, alguna vez, por ejemplo, sobre todo en el sector textil. Y ya hemos hablado de lo que puede y de lo que no puede hacer. Bien, hacemos un paréntesis un poco porque ese es un vehículo que sirve para dos determinadas acciones. La primera, el comercio online. Lo que dice la normativa, que es una normativa europea que después han traspuesto todos los estados, es que si realizo comercio online en un país, en este caso, por ejemplo, en Italia, si mi facturación supera los 35.000 euros anuales, me tengo que identificar fiscalmente en Italia. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo una empresa? No. ¿Significa que tengo una autonomía? No. ¿Puedo contratar personal? No, tampoco. Es una identificación que solo me sirve para poder declarar los IVAs de manera trimestral, como hacemos aquí. Eso en lo que se refiere al comercio online. Y la otra utilidad que tiene esta identificación es la venta directa. Si yo, por ejemplo, tengo un establecimiento que llevo a Italia, por ejemplo, a una feria y pues tengo estas gafas y se las vendo en ese momento, eso es una operación que debe llevar un IVA italiano. Me tengo que identificar y tengo que aplicarle un IVA a esa operación y tengo que versar el IVA en Italia. Otra cosa es que, por ejemplo, sea una feria y yo tenga las mismas gafas, se las enseñe y me digan, muy bien, pues quiero 100. Bueno, pues mañana se las envío desde Madrid. Bien, eso sí, es una operación intracomunitaria y ahí no me hace falta el IVA. Lo mismo para productos que para servicios, ¿eh? Hemos tenido algún ejemplo de alguna empresa que, por ejemplo, pues se ha establecido en Italia, pues
2 meses para organizar un simposium y los billetes que vendía pues tenían un IVA. Bueno, pues se abre la partida IVA sin ningún problema, se identifica fiscalmente, paga sus IVAs y cuando ha acabado esa operación, porque es esporádico, lo puede cerrar y ya no declara más IVAs en Italia. Bien, pasemos a la parte, al vehículo. Estamos hablando de vehículos. El tipo impositivo ordinario es el 22% en Italia, hay otros especiales. Importante, están exigiendo ahora para la partita IVA un representante fiscal. Es algo muy formal, pero es bueno tenerlo para que haya un hilo directo con Hacienda italiana, con la Agencia del Entrate, en este caso de Pescara, que es la específica que se encarga de estos temas. Bien, establecimientos permanentes. Como decía, es el vehículo pues ya que me va a llevar a todas partes. Puedo hacer todo lo que quiera en Italia. Puedo hacer contratos, hago facturas, recibo facturas, contrato personal, licitaciones, todo. Y un poco, pues, cuando ya he decidido que lo que necesito como vehículo es esto, pues entra un poco casi la pregunta filosófica de ¿qué hago? ¿Y una sucursal o una filial? Bien, yo lo que os voy a explicar aquí es los criterios que han usado nuestros clientes. ¿Cuándo usan la filial? Usan la filial cuando quieren mantener el riesgo de empresa lo más apartado posible de la empresa española. Porque es un sujeto jurídico con su personalidad jurídica, por tanto, si hay una quiebra o hay que cerrar, solo se responsabiliza esa filial. La empresa española no tiene ninguna responsabilidad ahí, son sujetos jurídicos distintos. Cuando, en cambio, otro criterio para usar la sucursal. 2 criterios. Cuando yo tengo una marca muy fuerte, muy reconocida en Italia. Si tengo una marca muy reconocida en Italia, no tengo que cambiar la denominación y uso esa sucursal. O bien, tengo unas habilitaciones determinadas que tienen carácter europeo y estoy convencido de que me las van a reconocer y tengo que hacer, digamos, pocos trámites para que me lo reconozcan en Italia. Entonces, actúo con la sucursal. Luego veremos algunas de las mesas como a alguno pues le hacía falta este tipo de figuras porque precisamente tenía en el sector financiero pues tenía unas habilitaciones necesarias para ello. Ahí tenéis ese cuadro, ¿vale? Donde podéis ver las diferencias. Vale, y pasemos al más complejo, digamos. Se trata, imaginaos un paraguas, entonces es el instrumento que nos va a llevar de un sitio a otro, pero estamos en unas condiciones pues, que no son las mejores a nivel de complejidad. Está lloviendo. Entonces, en ese paraguas tienen que caber, es la regla, al menos 2 personas. Y tienen que ser de estados diferentes, por ejemplo, España e Italia. Entonces, eso es la agrupación europea de interés económico. Cuando 2 o más sujetos jurídicos o personas físicas ponen sus recursos juntos para llegar a un objetivo. Y lo vamos a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. En la Exposición Universal del 2015 teníamos un cliente, una empresa española, que consiguió una licitación con un país iberoamericano para construir el pabellón en la Expo de 2015. Bien. Era una empresa especialista en museografía, pero consiguió la licitación completa, es decir, había que construir el pabellón y había que contratar un personal, unos especialistas de protocolo, etcétera. Nuestro cliente solo tenía conocimientos en museografía. Por tanto, ¿qué tenía que hacer? Pues buscarse unos socios en Italia, el constructor, por lo menos, seguro, uno para el personal y quizás un tercero para el protocolo. Bien, el gobierno de este país ya le
hizo ver a algunos de los partners que podía encontrar en Italia y llegaron a un acuerdo. ¿Llegaron a un acuerdo en qué? En fundar esa agrupación europea de interés económico, que entonces es quien gana la licitación con ese país, es quien factura, es quien compra, es quien hace todo, es nuestro paraguas, mientras que los socios están debajo y lo que hace esa empresa, para lo que sirve la agrupación, es para redistribuir lo que se genere. También hay una parte, mínimos gastos de lo que pueda haber, que se reparten entre los socios. La característica principal es que tiene que cerrar los balances a cero, no hay beneficio, no paga un impuesto de sociedades, no está previsto, tiene que repartir los beneficios continuamente. ¿Cómo se reparten? Y esta es otra gran ventaja de este tipo de asociación. Pues como queramos, se puede hacer que yo haga un trabajo, por ejemplo en ese caso, pues la empresa de museografía hacía un trabajo que está valorado pues en 1 millón de euros, pues se lo facturo a la agrupación y la agrupación me lo da. O otros modelos que también hemos visto por porcentaje. Es el menos usado, el porcentaje. La gran ventaja es que puedo hacer cualquier cosa y simplemente llegando a un acuerdo en unos estatutos y firmándolos delante del notario. Puedo con ello llegar a cualquier acuerdo. Cuidado que legalmente la responsabilidad de los socios es solidaria. Por tanto, es muy importante en el estatuto que dejemos bien claro qué pasa en todas las situaciones para no tener que llegar a ese caso. Bien. Bien, conclusiones generales. Bueno, pues la primera, la más importante, la que decía al inicio. Debemos de analizar nuestro plan de negocio y debemos de crear un plan de negocio especial para Italia. Debemos de buscar soluciones y oportunidades, como hemos visto en el caso de la empresa de fertilizantes, especiales. A situación especial, solución especial. No puedo tratar de encallarme. Tenemos que verlo como lo que es, un mercado nuevo, un escenario nuevo. Una clave importante es segmentar. Si nosotros vamos, sobre todo al inicio, si nosotros vamos a empezar la internacionalización en Italia, pues en España probablemente abarco todo el mercado español, pero yo a lo mejor no me puedo abalanzar sobre el mercado italiano, entre otras cosas porque es muy heterogéneo, pero aunque fuese más homogéneo tampoco puedo segmentar por territorio, puedo segmentar por producto, porque a veces hemos visto empresas que tienen un producto que les funciona mucho mejor en Italia que en España. Y en cambio otro pues les funciona menos. Bueno, pues no tiremos a lo mejor toda la carne en el asador. Vamos a investigar qué es lo que le puede interesar. La fórmula que tiene éxito en Italia es que la dirección sea española y la gestión sea italiana. Si la dirección es italiana, perdemos el control, perderemos el control. La dirección debe de ser española. Y la gestión, sobre todo en las ventas, no vamos a vender mejor que ellos en su propio territorio, eso es lo que debemos de externalizar de nuestra organización. Parece obvio, pero no lo es, porque cuando empezamos a negociar, pues por ejemplo, con agentes o con vendedores italianos, ellos saben que el poder de negociación lo tienen ellos, porque nosotros en Italia no tenemos nada y ellos son los que tienen la capacidad de vender. Tanto es así que, por ejemplo, pongo un ejemplo, en el tema de los agentes comerciales, las empresas buscan agentes comerciales, se organizan fórums cada 6 meses, cada 3 meses, donde las empresas hacen una especie de feria y los agentes comerciales van allí, o sea, al revés un poco que nosotros, ¿no? Y lo último que tenéis que tener en cuenta es que la internacionalización es un valor añadido en sí mismo. ¿Y eso por qué? Primero, porque me va a dar un know-how que probablemente no conocía y que puedo usar en España. Me va a dar también una imagen en mi mercado local que me puede ayudar. Y eso es muy importante y pongo también un ejemplo real. Hemos hecho ventas
de empresas italianas con pérdidas, pero que se compran por ese elemento de internacionalidad, porque a lo mejor llega un grupo inversor y dice, bueno, pues esta empresa ya está en España. Ah, ¿también estáis en Italia? Ah, mira, perfecto, porque así ya no tengo que hacer nada. Pues ese también es un valor añadido. Si lo visualizas, pasa. Tratar de simplemente reflexionar y pensar las posibilidades que tenéis. El vídeo lo cargas tú. Hola, soy un empresario de Madrid. Hace unos años decidí llevar mi negocio a Italia. Tenía un poco de miedo de la burocracia. Siempre me faltaba tiempo para estudiar cómo funcionaba otro país. ¿Cómo encontrar a alguien que me pudiera ayudar encargándose de todo? Me recomendaron Forma Italia. Son españoles como yo y además tienen oficinas en Madrid, Barcelona y Milán. Los profesionales de Forma Italia están especializados en la internacionalización de empresas. Por eso supieron explicarme todo lo que necesitaba conocer sobre mi actividad en el extranjero. Gracias a su experiencia directa en el mercado italiano y su conocimiento de las regulaciones del sector, con ellos pude comenzar mi negocio en Italia de manera rápida, práctica y flexible. Ahora me acompañan en mi día a día con un servicio integral en asesoría jurídica, fiscal y laboral. Tengo siempre un especialista en cada área para atenderme y recibo información sobre mi empresa sin intermediarios. Es el único bufete español que de manera exclusiva se ocupa de fomentar el crecimiento de nuestras empresas en Italia. Hoy mi negocio es todo un éxito y volviendo atrás, me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Forma Italia, únicos en lo que hacemos. Bueno, pues para finalizar, me gustaría daros un consejo, aunque no soy muy amante de los consejos. Mi consejo es animaros a que analicéis vuestras empresas y analicéis las posibilidades que puede tener el mercado italiano. Hemos visto también que tenemos instrumentos por parte de la Administración italiana con los cuales podemos también sacar información. Hemos de tener en cuenta hacia dónde va el mercado, ¿no? Los datos macroeconómicos a veces van bien. Madrid es un ecosistema de empresas muy joven. No obstante, es la comunidad que está creando mayor número de empresas, no va de la mano de la internacionalización, porque están empezando. Entonces, yo lo que espero es que alguno de los que estéis hoy aquí sea de ese número, que es el que va a crecer en la internacionalización en los próximos meses. Así que eso, espero que seáis pioneros de ese crecimiento. Y sin más, quería agradeceros de corazón que me hayáis acompañado hoy aquí y espero algún día poder acompañaros yo en vuestro proceso de internacionalización en Italia. Muchas gracias a todos. Gracias.